Hola a todos, lamento la ausencia con las creepypastas y para compensarlo traigo dos en uno, el tema es sobre los espejos. Bueno, ahora contaré la primera. A través del espejo. La definición de escéptico es algo que no va muy bien conmigo, por así decirlo, debido a que toda mi vida he intentado no creer en ningún tipo de superstición, pero por eso mismo es que todo este tipo de cosas siempre me han aterrado, tanto así que, una de mis peores fobias son los espejos. Siempre he escuchado acerca de supersticiones y relatos acerca de lo tenebrosos y peligrosos que son. La verdad no sé quién pueda estar leyendo esto, pero para hacerlos entender mejor el porqué de mi fobia me siento con la responsabilidad de explicárselos de la manera más completa que pueda. Aproximadamente hace unas 4 semanas, jugando de arriba para abajo con mis primos, a los cuales llamaré Luis y Tom, estábamos jugando a las escondidas en casa de mi tía, madre de Tom. Me tocó contar hasta 50 mientras ambos se escondían. Yo odio ser el que cuenta, pues odiaba la idea de tener que buscar en todos lados, y cabe decir que para eso soy muy malo. Al terminar de contar, busqué primero en el primer piso de la casa, la cual era un poco grande, la cual tenía 3 pisos y un sótano. En el primer piso no encontré a ninguno de los dos, lo que me pareció extraño, pues Luis siempre se escondía en la habitación de mi tía, la cual revisé muy bien y no encontré a nadie. Luego subí a revisar el segundo piso, pero, al acercarme a las escaleras, detalle que había un espejo en el escalón de descanso de esta. Me extrañó bastante porque aunque la casa tuviese muchos espejos, nunca había visto un espejo tan viejo y en mal estado como ese. Aunque para mi edad en ese tiempo me preocupé, no le tomé mucha importancia y seguí hacia el segundo piso. Al subir, lo primero que detallé fue el pasillo de ese piso, el cual me parecía más largo de lo normal. En ese momento escuché una especie de murmuros en la sala de juegos, la cual quedaba al final del pasillo, así que corrí lo más rápido que pude hasta allá, pensando en que si tardaba un poco se esconderían de nuevo y tendría que buscarlos, así que pretendía sorprenderlos mientras continuaran hablando. Para mi sorpresa, cuando llegué a la sala no vi a nadie y los murmuros cesaron, lo cual me asustó e hizo que me desesperara por encontrarlos, ya que estábamos nosotros 3 solos en la casa. Subí lo más rápido que pude al tercer piso y para mi sorpresa lo único que vi frente a las escaleras del tercer piso fue una puerta de metal, y frente a ella estaba Tom totalmente fuera de sí y un gesto en su rostro de terror, como si acabara de ver un muerto. Por más veces que yo lo llamase no respondía, ni siquiera movía un dedo. Lo único que seguía normal era su respiración. Yo ya estaba lo suficientemente aterrado como para soltar el llanto, pero no antes de encontrar a Luis, por lo que cargué a Tom por las escaleras. Pero justo cuando llegué al descanso del segundo piso, lo que pude observar en el espejo fue algo totalmente aterrador. Encima de mí no se veía el reflejo de mi primo, en cambio se reflejaba algo totalmente inhumano. Era más parecido a una bestia que a un ser humano. Lo único que lo hacía parecer humano era su figura, pero era totalmente blanco, a excepción de sus brazos y su cabeza, las cuales eran completamente rojas. Puedo suponer que pasé solo unos segundos frente a ese espejo, pero en ese momento me pareció como si hubiese estado toda una eternidad intentando moverme sin obtener alguna respuesta de mi cuerpo. Estuve totalmente petrificado hasta que por fin escuché a Tom decir algo, lo cual solo hizo que me aterrara aún más. Javier, no lo veas a través del espejo. Así fue como él se llevó a Luis a través de la puerta de metal. Al escuchar eso, lo único que pude hacer fue morderme la lengua a tal punto de sangrar, hasta que por fin pude moverme y corrí lo más rápido que pude hasta la puerta principal, pero para mi sorpresa esa puerta ya no se encontraba ahí en su lugar. Lo único que había era un espejo del tamaño de la puerta. Estaba tan aterrado que no sabía hacia dónde esconderme, y aunque Tom hubiese reaccionado aún no tenía fuerzas para moverse. El único lugar seguro que pude imaginar fue el sótano, lo cual fue un gran error. Yo solo pensaba en salir de esa maldita casa. Para mi suerte la puerta del sótano seguía en su lugar y todas las luces del sótano encendieron, lo cual me tranquilizó un poco, así que bajé un poco menos alterado y cerré la puerta. Otro gran error, recosté a Tom en el sofá y revisé todo el lugar en busca de espejos o en su lugar cualquier cosa que produciera reflejos, por lo que encontré el sótano el lugar más seguro. Fue porque sabía que aunque revisara todo el lugar en busca de espejos no los encontraría, pues este lugar no lo necesitaba. Nadie aparte de mis primos y yo entrábamos en este lugar, y nosotros odiábamos los espejos por el simple hecho de que gracias a ellos siempre nos descubrían si hacíamos algo malo, ya que nos reflejábamos por varios espejos de la casa y alguien siempre alcanzaba a ver. Al terminar de revisar y confirmar que no había nada a lo que yo considerara peligroso, me recosté junto a Tom para así descansar un poco mientras pensaba en alguna manera para salir de allí.
No recuerdo cuánto tiempo pasó mientras estuve recostado, solo sé que pasó mucho tiempo antes de quedarme dormido. Cuando me desperté, lo único en lo que podía pensar era en cómo podríamos salir de allí. Mientras observaba de un lado a otro, me percaté de que Tom ya no estaba acostado en el sofá, así que me puse como loco a buscarlo por todo el sótano, pero nada. En un momento de desespero, lo primero que se me ocurrió ver fue la puerta que conduce hacia la planta de arriba, y para mi alivio seguía cerrada justo como la había dejado, pero la idea de no encontrar a mi primo me seguía preocupando, así que seguí buscando. No sé por cuánto tiempo, pero sé que no fue por mucho, que lo estuve buscando hasta percatarme de que había algo fuera de lo normal a mi alrededor. Al fijarme en eso, me puse a buscar qué era, hasta que por fin me di cuenta de que todo había sido movido al lado contrario. Mientras caminaba viendo hacia todos lados, tropecé con una manilla. Durante todo el tiempo que había estado en ese lugar, desde que tengo memoria, nunca había visto eso, y mucho menos en ese lugar. Mi única esperanza de encontrar a Tom se encontraba en ese lugar, así que sin pensar en nada más que encontrarlo, abrí esa puerta y comencé a bajar las escaleras a la oscuridad total. Mientras bajaba tocaba la pared hacia los dos lados en busca de un encendedor, para mis sorpresas, y encontré uno, así que encendí las luces. Todo era exactamente igual al sótano de arriba, a excepción de que todas las paredes y el techo estaban cubiertos por los malditos espejos. Yo realmente sorprendí, pero extrañamente no estaba asustado. Es más, a decir verdad, me alivié de ver mi reflejo y no ver ese horrorizante espectro en él. Todo a través de los espejos se veía totalmente normal, nada fuera de sí, así que yo solo seguí caminando, ignorando los espejos. Mientras buscaba a Tom, como estaba en un lugar exactamente igual al sótano, me dispuse a buscar primero en el sofá, así que me dirigí primero ahí. Efectivamente, mi primo se encontraba allí. Me alegré bastante, así que lo desperté y le pregunté: Tom, ¿por qué me dejaste solo allá arriba y desapareciste sin decir nada? Javier, ¿y de qué hablas? Yo nunca me he movido de este lugar, es más, ni siquiera había despertado desde que me recostaste aquí. Al principio de su historia creía que solo estaba bromeando conmigo, pero mientras más escuchaba su historia, más me daba cuenta de que lo que él decía, por lo menos, para él, era verdad. Ya sin ánimos de nada, ya no podía pensar en cómo salir de ahí. Lo único que podía pensar era, si en algún momento iba a salir de ahí y cuándo sería. No habían pasado ni 30 minutos después de escuchar su historia, cuando cambió el tema, y lo único que me preguntó fue: ¿qué vamos a comer? No me extrañó su pregunta, pues yo no aguantaba el hambre desde antes de que todo eso ocurriera, pero aún así, no había nada para comer. Nuestra única esperanza era subir a la planta principal e ir a la cocina, pero el terror de salir arriba no nos dejaba movernos. Pasaron horas, en las cuales lo único que hicimos fue preguntarnos qué estaría haciendo Luis en ese momento y si estaría vivo. No teníamos fuerza alguna para movernos. Sin embargo, el terror que estábamos viviendo en ese momento y el hambre que teníamos nos estaba volviendo paranoicos, por lo cual ya no nos importaba si nos atrapa la cosa que se reflejaba a través del espejo, así que comenzamos a subir. Seguimos de largo a través del extenso pasillo hasta la cocina. Nada malo nos sucedió hasta allí, y solo nos preocupamos por comer. Luego de comer, fuimos a revisar si la puerta principal había regresado, pero lamentablemente no fue así. Estando un poco más cuerdos luego de haber comido, nos preocupamos por tapar todos los espejos, pensando que eso solucionaría el problema, pero recordé lo que Tom me dijo cuando lo encontré y le pregunté: Tom, dime cómo esa cosa se llevó a Luis a través de la puerta del último piso. Él de repente apareció delante de nosotros frente a esa puerta. ¿Por qué? Mi reacción a esa respuesta fue perturbadora por el simple hecho de que si eso fue lo que pasó, tapar los espejos no solucionaría nada. ¿Apareció delante de ustedes fuera del espejo? Sí, tomo a Luis por los brazos y lo llevo a través de esa puerta. Me pareció raro que Tom, aún después de decir eso, no hubiese notado que el tapar los espejos no solucionaría nada. Así que comencé a subir las escaleras directo al último piso, por lo que ignoré todo a mi paso. Cuando ya había subido lo suficiente, me di cuenta que seguía atrapado en el primer piso. Llamé a Tom y no me respondió. Fui corriendo a la cocina y él seguía ahí, comiendo. Le dije exaltado que no podíamos salir del primer piso. Ignorado completamente, le dije que si me había escuchado. Me dijo: si te escuché, pero lo que dices es mentira, porque nosotros aún no salimos del sótano. Lo que él decía, tristemente, era cierto. Por el pánico, no recordaba que el lugar en el que estábamos encerrados se encontraba debajo del sótano. ¿Cómo sabes que no estamos en el primer piso, si tú no te moviste en ningún momento luego de haberte recostado en el sofá? ¿Aún no te das cuenta?
Nunca lograremos salir de aquí. Dime, ¿a quién viste encima de ti en el espejo? Algo inhumano, tú también lo viste. Yo nunca te dije que lo había visto, solo te dije que eso fue lo que se llevó a Luis. Ahora otra pregunta, cuando volteaste a ver quién estaba encima de ti, ¿a quién viste? Al descubrir que era lo que me trataba de decir, me petrifiqué por lo que yo solo podía responder a ti y por qué lo preguntas. Veo que realmente eres estúpido, aún no te das cuenta de que lo que viste sí era yo. No te creo, demuéstralo. Luego de preguntarle eso, lo que se escuchaba era un grito desgarrador el cual venía de él, mientras su piel se le comenzaba a caer. También, comenzó a crecer y cambió de color. Al ver esa escena tan perturbadora comencé a vomitar, mientras el cambio de un grito desgarrador a una risa diabólica muy chillona. ¿Ahora sí me crees? Sí te creo, pero dime qué es lo que quieres de mí. ¿Qué le hiciste a Luis? ¿Por qué fingiste ser Tom? No deberías de tener miedo, te responderé todo lo que quieras pero no hagas tantas preguntas a la vez, ¿de acuerdo? Totalmente asustado, lo único que podía hacer era aceptar y preguntarle todo lo que sucedía. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¿Acaso no lo notas por mi apariencia? Sí, pero aún así no lo puedo creer. Bueno, si lo crees o no es problema tuyo, yo solo me preocupo por responderte, no por hacer mi historia creíble. Está bien, porque nos atrapaste a Luis y a mí en la casa. Yo no los atrapé, solo pretendía divertirme, pero no recuerdo en qué momento me comencé a preocupar por ustedes, así que comencé a cuidarlos. Supongo que otra razón sería que quiero descubrir quién está detrás de todo esto. No sabía si lo que decía era verdad o mentira, pero no me quedaba de otra que creerle. Pero mis preguntas no habían acabado. ¿Que se llevó a Luis a través de la puerta? No lo sé, lo único que vi fueron unas manos, ni siquiera a mí me dio tiempo de reaccionar a tiempo para salvarlo. ¿Cómo sabes que no podemos salir de qué? Ya lo intenté muchas veces, lo único que sé es que la única forma de salir de aquí se encuentra detrás de aquella puerta de metal. ¿Y cómo podríamos llegar allá? Ya te dije que no lo sé, idiota. Luego de eso, pude escuchar los mismos murmuros que escuché mientras jugábamos a las escondidas, esta vez justo delante de nosotros, lo que ahora se podía ver ahora como la supuesta habitación de mi tía. ¿Qué es ese ruido? Ignóralo, lo único aparte de nosotros que podría hacer eso, es lo que nos tiene atrapado. ¿Y si es Luis? Dime qué sucede si es Luis. Si es él o no, no podemos arriesgarnos. No sé tú, pero él es mi primo, y si es él, entonces quiero salvarlo. Corrí, dejando atrás a Tom, entrando apresuradamente a la habitación, sorprendido por lo que vi, grité lo más desesperadamente posible, mientras escuchaba a lo lejos a Tom llamándome de forma desesperada. La habitación era un espacio totalmente vacío y negro, lo único que se podía distinguir en tal oscuridad era el cuerpo de Luis completamente destrozado salvo por su cabeza, la cual estaba clavada en la pared y escrito con sangre en la pared: hasta nunca, adiós. La puerta se cerró y apareció un espejo frente a mí junto a una figura parecida a un centauro lleno de sangre, diciendo: ahora eres libre, para tu suerte tu primo pagó tu pase de salida de este infierno, en cambio el demonio que te acompaña quedará penando por toda la eternidad en este lugar. Sin poder decir nada, fui arrojado dentro del espejo, el cual me succionaba como si fuese un agujero negro, quedando inconsciente dentro de este. Cuando abro los ojos de nuevo, estaba acostado en un cama de hospital, y a mi lado estaba mi madre dormida mientras sostenía mi mano. Simplemente me recosté esperando a que despertara mientras rezaba todo lo que podía, esperando que eso no volviera a suceder. Cuando despertó mi madre le pregunté qué había sucedido, a lo que me respondió: tenía tanto miedo, cuando entré a tu habitación hace 3 días estabas tirado inconsciente, pensé que habías muerto. Junto con eso un abrazo lo suficientemente fuerte como para sentir lo que ella estaba sintiendo en ese momento, era algo cálido y triste pero a la vez alegre, un sentimiento que jamás había sentido y creía que no se podía sentir. Le conté todo lo que había sucedido y me dijo que todo fue un sueño, aparte dijo que ella era hija única y por parte de mi papá tenía 3 primos los cuales ninguno se llamaba Luis y mucho menos Tom. Pensé que algo así sucedería con Tom pero nunca con Luis. Todo parecía una horrible pesadilla, pero todo eso fue real, aunque nadie recordara nada, sé que sí sucedió.
Pasé 4 días más después de haber despertado en el hospital. Justo al salir, en el reflejo de la puerta del hospital pude ver que mi reflejo no estaba, en cambio se veía el cuerpo de Luis. Al ver eso, me miré el brazo en el cual Luis tenía una cicatriz en forma de estrella, la cual para mi sorpresa se encontraba ahí. Ahora lo comprendía todo. Luis pagó con su alma mi pase de salida, pero en cambio quería que su cuerpo sí regresara. Han pasado 2 semanas desde que todo eso sucedió. Ya no puedo dormir porque cada vez que cierro los ojos veo a Tom pidiendo mi ayuda para que lo salve a ese lugar y a Luis gritando y pidiendo ayuda. Ya no lo soporto más, quiero volver pero no sé cómo. Realmente quiero salvarlos, saber qué fue lo que realmente sucedió y por qué. He intentado volver de las 1000 formas posibles, ya solo quedan unas pocas opciones, y la más probable hasta ahora es tener que atravesar el espejo que me trajo de regreso, pero por más que lo he buscado aún no logro encontrarlo. Extraño esos momentos de terror, quizás me haya vuelto loco o quizás sea un masoquista, pero la idea de volver y ver a Tom de nuevo, deseaba saber qué había sucedido, quizás eso era lo que hacía que yo no sintiese más miedo, pero no lo podía evitar, los entrañaba demasiado y quería creer que era mentira el hecho de que nadie los recordaba, como si no hubiesen existido y... Bueno, esa fue la primera creepy, ahora sigue la otra, espero les guste. No te mires en el espejo, maldigo aquel día, hasta ahora. Y si este mensaje está llegando a alguien, por favor, esto no es una broma, una creepypasta, ayúdenme. Les contaré un poco más pero, cuidado, si eres curioso, no lo intentes, a menos que quieras quedar como yo. Tenía 14 años, aficionado por la lectura, mitología, leyendas de terror, creepypastas y mis tardes las pasaba mayoritariamente solo. Mi madre y mi padre trabajaban y sin mucho que hacer, excepto algunos deberes, leía y también solía jugar un juego en línea, pero el juego ya me estaba aburriendo. Me metí a un foro que era de leyendas y había probado unas tantas, pero nada me había sucedido, las estaba leyendo simplemente para pasar el rato. No recuerdo bien cómo llegué al foro, solo recuerdo que era algo de mirrors.com, algo parecido a eso. Encontré una leyenda que me llamó la atención, decía no te mires al espejo. Curioso por aquello, decidí leerla. La leyenda era igual a todas, solo que, en casi todas las leyendas que solía leer en ese foro tenía que comprar velas, pronunciar palabras y cosas extrañas. Solo había sido una pérdida de dinero haberlas intentado. Esta era simple, un baño sin luz y un espejo. Necesitabas uno grande, el cual tuviera una panorámica de tu baño y pudieras verlo todo. La leyenda era muy breve, solo decía que si quería experimentar el miedo por 5 años lo hiciera, si no quería, me saliera de la leyenda. Tenía curiosidad y fui a mi baño y saqué la ampolleta, cerré la puerta. La leyenda decía que lo único que debía hacer era mirar mis cuencas de los ojos por unos minutos en aquel espejo. Decidí hacerlo y nada extraño en los primeros segundos, todo seguía igual. En un momento, mi cara se borró del espejo y cuando pestañeé y miré a otro lado, todo volvió a la normalidad. Ahora había recordado lo que decía. Si la oscuridad en el baño comienza a aumentar y una parte de ti desaparece, no te preocupes, es parte de este miedo que experimentarás. No pestañees ni mires a otro lado, esto interrumpirá la sesión de terror. Si lo haces, sigue intentándolo, pero recuerda que antes de eso, aún tienes tiempo de arrepentirte. Entonces, sin ni tener una duda en seguir haciéndolo, probé otra vez sin pestañear y tal como lo decía, la oscuridad se sumió en mi baño, y mi rostro volvió a desaparecer. Seguía concentrado en mirar al espejo, pues ya no podía mirar mis cuencas, no había ni seguí por unos segundos sin que nada volviera a pasar y por unos segundos sentí una fuerte melancolía y miedo. Recordé también que decía, ya casi llegas. Si sientes una pena, un miedo, algo que impida seguir, ignóralo, pero ya no podrás volver atrás y te lo advertí. El miedo seguía hasta convertirse en un pánico y la tristeza en llanto. Decidí que esto se estaba tornando raro, por lo cual pestañeé, pero nada pasó. Una niebla comenzó a salir de un lugar del baño y en mi casa no había nadie, no podía pedir ayuda. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado, pero al fin pude despegarme de todo, pero ahora todo se veía oscuro en mi baño y no era igual, tenía manchas de suciedad por todos lados y cuando iba a abrir la puerta, ya no había puerta, solo era un baño, sin salida, sin ventilación y al frente mío había una pantalla y fue, cuando me vi a mí mismo, en el otro lado y estaba dentro del espejo. Si estás leyendo esto, no te mires al espejo y, más no te mires al espejo. Creepypasta en español creepypastas.com web link. Followers. @creepypastas on Twitter creepypastas on Facebook.